Hola, en el presente video vamos a resolver la franja 2 del taller correspondiente a conjuntos. Veamos el tema 1. Sean A, B y C conjuntos, aplicando propiedades del álgebra de conjuntos demuestre que el conjunto A menos B unión C es igual al conjunto A menos B intersección A menos C. Muy bien, entonces para poder hacer esta demostración vamos a utilizar una demostración directa. Vamos a partir de este primer conjunto, vamos a aplicar propiedades y leyes y vamos a transformarlo, vamos a llegar al segundo conjunto. Por demostrar entonces tenemos que si X pertenece a menos B unión C, eso será equivalente a decir que X pertenece a menos B intersección A menos C. Por definición de diferencia de conjuntos, vamos partiendo de esta primera parte, utilizando la definición de diferencias de conjuntos, diremos entonces que si X pertenece a menos B unión C, es equivalente a decir que X pertenece a A y que no es cierto que X pertenece a B unión C. Luego aplicaremos aquí la definición de unión de conjuntos, lo primero no cambia, entonces esta expresión será equivalente a decir que si X pertenece a A y no es cierto que X pertenece a B o X pertenece a C, utilizando la definición de unión de conjuntos. Ahora, como tenemos la negación de una disyunción, aplicaremos la ley de De Morgan. Y por medio de la ley de De Morgan vamos a tener, lo primero una vez más no cambia, es equivalente a decir que X pertenece a A y la negación de X pertenece a B es X no pertenece a B, la negación de X pertenece a C es X no pertenece a C y cambiamos la disyunción por conjunción. Ahora, a pesar de que se tratan todos de conjunciones, vamos a aplicar una ley distributiva donde voy a utilizar este X pertenece a, lo voy a relacionar con cada uno de los que están dentro del paréntesis. Entonces, aplicando esta especie de propiedad distributiva, vamos a tener X pertenece a A y X no pertenece a B, y X pertenece a A y X no pertenece a C. Entonces ya tenemos esta expresión. Ahora, esta expresión vamos a hacer lo siguiente. En este caso, aquí, donde me dice que X pertenece a A y X no pertenece a B, podemos utilizar la definición de diferencias de conjuntos, lo mismo que tenemos en el otro paréntesis. Aplicando entonces la diferencia de conjuntos diremos, si X pertenece a A y no pertenece a B, significa que X pertenece a A menos B. Lo mismo en el segundo paréntesis. Si X pertenece a A y X no pertenece a B, entonces X pertenece a A menos C. Luego tenemos X pertenece a A menos B y X pertenece a A menos C. Aplicamos la definición de la intersección de conjuntos y entonces diremos que X pertenece a A menos B intersección A menos C. Y con eso partimos, ¿verdad?, de un conjunto y llegamos al conjunto que nosotros estábamos buscando. Por lo tanto, hemos demostrado que A menos B unión C es igual a menos B intersección A menos C. Recuerden, nosotros partimos de que X pertenece a menos B unión C y hemos llegado a que X pertenece a menos B intersección A menos C. Con lo cual queda demostrado lo que nos pedía el primer tema. Veamos el tema 2. Supongamos que una entidad bancaria ha realizado una encuesta acerca de la situación de las familias ecuatorianas. Según los resultados de la encuesta, el 30% de las familias pagan un crédito hipotecario, el 40% pagan un crédito por la compra de un carro y el 10% paga los dos créditos. La entidad desea saber qué porcentaje de familias no pagan ni créditos hipotecarios ni créditos por la compra de un carro. Veamos su solución. Lo primero que vamos a hacer será definir los conjuntos que van a intervenir. En este caso vamos a definir al referencial como las familias encuestadas por la entidad bancaria. Vamos a definir como un conjunto H a aquellas familias que pagan por un crédito hipotecario. Vamos a definir al conjunto C aquellas familias que pagan crédito por la compra del carro.
Vamos a establecer entonces los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que el 30% de las familias pagan un crédito hipotecario. Bien, en este caso nosotros desconocemos cuál es la cardinalidad del conjunto referencial. No sabemos cuántas personas se han encuestado. Pero vamos a representar de esta manera la información del ejercicio. Vamos a decir que el porcentaje de familias que han pagado por un crédito hipotecario es el 30%. El 40% pagan un crédito por la compra de un carro. De la misma manera, vamos a decir que el porcentaje de las familias que pagan por la compra, pagan un crédito por la compra de un carro es igual al 40%. Y luego nos dice que el 10% paga los dos créditos. Por lo tanto, vamos a decir que el porcentaje de la intersección entre las familias que pagan por créditos hipotecarios y las familias que pagan un crédito por la compra de un carro es igual al 10%. La entidad desea saber qué porcentaje de familias no pagan ni créditos hipotecarios ni créditos por la compra de un carro. Eso lo vamos a representar como el porcentaje de H unión C complemento. Esto será los que no pagan ni por el uno ni por el otro, es el complemento de la unión de los dos conjuntos. Muy bien. Se puede relacionar el porcentaje con la cardinalidad asignando al 100% como que la cardinalidad del referencial es 100. Esto simplemente para resolverlo de una manera el ejercicio. Ustedes podrían tomar que el referencial fuera 80, 20 o 10 y la resolución no cambiaría. El porcentaje al final no va a cambiar. El porcentaje no va a depender de la cantidad de elementos que tenga el referencial. Pero para relacionarlo de una forma directa, hemos utilizado o hemos asignado que el 100% represente a 100 familias. Entonces, dada esa situación, estos porcentajes vamos a cambiarlos ahora a una cardinalidad. Entonces, tendríamos el porcentaje, dice, de las familias que pagan créditos hipotecarios era el 30%. Esto va a ser equivalente a que la cardinalidad de los que pagan créditos hipotecarios es igual a 30. Nos decía también que el porcentaje de los que pagan un crédito por un automóvil es de 40%. Eso será equivalente a decir que la cardinalidad de los que tienen un crédito por pago de un automóvil es de 40 familias. El porcentaje de la intersección entre C y T era el 10%, por lo tanto podemos decir que es equivalente a decir que la cardinalidad entre C intersección T es igual a 10. Perdón, vamos a corregir aquí. Bien, hemos corregido, teníamos por error, habíamos puesto conjunto T en lugar de conjunto C, y aquí tenemos entonces, ¿no? El porcentaje entre la intersección de H y C es el 10%, por lo tanto, la cardinalidad de la intersección entre H y C, es decir, entre los que pagan por créditos hipotecarios y pagan por la compra de un vehículo, es 10. La cardinalidad es 10 familias. Por propiedades de conjuntos, nosotros sabemos que la cardinalidad de la unión de dos conjuntos es igual a la suma de las cardinalidades de cada conjunto menos la cardinalidad de la intersección de los conjuntos. Así pues, la cardinalidad de H unión C es igual a la cardinalidad de H más la cardinalidad de C menos la cardinalidad de H intersección C. Ahora lo que vamos a hacer será reemplazar los valores que nosotros conocemos. La cardinalidad de H conocemos, hemos asignado 30, la cardinalidad de C le hemos asignado 40 y para la intersección 10. Eso nos da entonces que la cardinalidad de H unión C, eso es igual a 30 más 40, 70, menos 10, 60. Ahora, dado que la cardinalidad de H unión C es 60 y que la cardinalidad del referencial es 100, podemos encontrar la cardinalidad de H unión C complemento encontrando la diferencia de estos dos valores, es decir, 100 menos 60. Por lo tanto, la cardinalidad de H unión C complemento es de 100 menos 60, 40. Así pues, podemos afirmar entonces nuevamente, relacionando ahora esta cardinalidad con porcentaje, podemos decir que el porcentaje de familias que no pagan ni créditos hipotecarios ni por la compra de un carro es el 40% porque la cardinalidad nos quedó 40. Y eso será como un porcentaje equivalente al 40%.
Y con eso respondemos a la pregunta que nos pedía el ejercicio 2. Veamos el tema 3. El tema 3 dice, dado los conjuntos referenciales, el referencial en X igual al conjunto que contiene los elementos menos 1, 0, 1, 2, y el referencial en Y contiene los elementos 0, 1, 4. Y el predicado P de X, Y que nos dice, Y es el cuadrado de X. Determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Para todo X que pertenece al referencial en X, existe al menos un Y que pertenece al referencial en Y, tal que se cumple el predicado P de X, Y. Este predicado, recordemos, nos dice que Y es el cuadrado de X. Muy bien. Para determinar el valor de verdad de la proposición, vamos a encontrar primero cuál es el conjunto de verdad del predicado de dos variables. Y para eso vamos a ver cuáles son las parejas ordenadas que pertenecen al conjunto de verdad de este predicado. El predicado me dice Y es el cuadrado de X. Entonces vamos a relacionar cada uno de los elementos del referencial en X para ver si es que se obtiene un elemento del referencial en Y que haga que el predicado sea verdadero. Por ejemplo, menos 1. Dado que Y es su cuadrado, el cuadrado de menos 1 es 1. Por lo tanto, el menos 1 con 1, que sí pertenece al referencial en Y, esa pareja convertirían al predicado en una proposición verdadera. Entonces tenemos el menos 1, 1. Luego, con el 0. El 0 al cuadrado es 0. El 0 se relaciona con el 0. Y no se va a relacionar con ningún otro, ¿no? Solamente 0 con 0. El 1. 1 al cuadrado me da 1, que también se relaciona con este 1. Y ahí tenemos la siguiente pareja. Y luego el 2. 2 al cuadrado me da 4. Y entonces estas serían todas las parejas que al reemplazarlas en el predicado lo transforman en una proposición verdadera. Es decir, este es su conjunto de verdad. Muy bien, ahora que ya tenemos el conjunto de verdad, analicemos lo que me estaba pidiendo la proposición que me dan. Dice, la proposición nos indica que para cada elemento del referencial de X existe al menos un elemento del referencial en Y, tal que el predicado se transforma en una proposición verdadera. Entonces, tenemos que verificar que todos los elementos del referencial en X tienen algún elemento del referencial en Y tal que se cumpla este predicado. Entonces, podemos ver que el menos 1 sí tiene un elemento, tiene el 1. El 0 también tiene un elemento, el 0. El 1 también tiene un elemento del referencial en Y, que es el 1. Y el 2 del referencial en X también tiene un elemento del referencial en Y, que es el 4. Es decir, todos los elementos del referencial en X tienen al menos un elemento del referencial en Y con el cual transforman el predicado en una proposición verdadera. Dada esta situación, tal como se puede apreciar entonces, todos los elementos que pertenecen al referencial en X se relacionan con algún elemento del referencial en Y que convierte al predicado P de XY en una proposición verdadera. Por lo tanto, entonces podemos decir que la proposición que nos pedía el ejercicio corresponde a una proposición verdadera. Y con eso terminamos este video tutorial en donde hemos resuelto los ejercicios correspondientes al taller de conjuntos de la franja 2. Los esperamos en un próximo video.